¿Usted me dice? Ya, entonces, la última clase, muchachos, habíamos quedado, ¿cierto? O habíamos visto lo que era chavetero, ¿cierto? El chavetero o la cuña, ¿no es cierto? Encargada de transmitir el movimiento, en este caso del eje, al engranaje. ¿Ya? Habíamos visto las formulitas previas antes de dejar planteado ese ejercicio, ¿cierto? Una era, ¿cierto? Para hablar de la cuña. Aquí por acá. ¿Ya? El esfuerzo de corte de diseño era 0,5. Vamos a poner acá 0,5. Era la constante. ¿Cierto? Dividido en n. Y teníamos, ¿cierto? El largo de la chaveta 2t dividido el esfuerzo de corte, ¿no es cierto? Teórico o de diseño, multiplicado por el diámetro y multiplicado por el ancho. Y además por ahí habíamos dejado una tablita, ¿no es cierto? Esta fórmula no está acá. Del diámetro. Esta fórmula no está acá. La de la chaveta no. ¿Ya? ¿Cuál es esa fórmula era para la primera? Este es el esfuerzo de corte de diseño. ¿Ya? Entonces, fíjense. Pero, no, ahí no. Yo no. No, si lo vi, pero. ¿Ya? ¿Qué nos dice el problema? ¿Ya? Nos dice, especifica una cuña para un engranaje que se va a montar un eje de 2 pulgadas de diámetro. Entonces tenemos el diámetro de 2 pulgadas. ¿Ya? El engranaje transmite 21 libras pulgada de torque. Estamos hablando de 21.000 libras pulgadas, ¿cierto? La unidad de fuerza por distancia, y tenemos un n igual a 3. Entonces, nos dice el problema que tenemos que determinar, ¿no es cierto?, en el fondo las dimensiones que va a tener este chavetero. Nos dice que inicialmente consideremos un material de acero 10-20 estirado en frío, ¿ya? En caso de que no cumpla los requerimientos de diseño, nos dice que seleccionemos otro material de mayor resistencia, ¿ya? Entonces tenemos el largo del chavetero, tenemos el esfuerzo de corte teórico 0,5 SI dividido N, que es el factor de diseño, factor de seguridad, que es igual a 3. ¿Ya? SI va a ser el límite de fluencia. El límite de fluencia del material, ¿no es cierto?, el punto donde el material empieza ya a deformarse plásticamente. ¿Ya? Tenemos en primero un acero 10-20. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a la tablita y el titular es a la E. ¿Ya? Tenemos un acero 10-20. Acá está el que estamos buscando nosotros, el SI, ¿ya? Límite de fluencia. El que está al lado de resistencia a la tensión es el límite de tracción del material. ¿Ya? Entonces, El estirado en frío, dice, ¿cierto? Estirado en frío. 10-20, estirado en frío sería 51. KCI, que en el fondo serían 51.000 PSI. ¿Ya? Porque estamos trabajando con pulgadas. Ya, ya lo que está en pulgadas, esto está en pulgadas, ¿ya? Entonces, tenemos que seguir lo que es pulgadas. ¿Ya? 51.000 PSI. ¿Ya? Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Cómo bien? ¿Ya? Sacamos ese dato de la tabla y calculamos el esfuerzo de corte teórico o de diseño. ¿Ya? Voy a anotar acá. El esfuerzo de corte teórico o de diseño sería igual a 0,5 por 51.000, ¿no es cierto? 51.000 y todo eso dividido en 51.000. Ah, sí, al final le voy a dar dividido en 3. ¿Ya? Entonces, el esfuerzo de corte, ¿no es cierto?, sería 8.500, ¿sí? 8.500. 8.500, ¿qué cosa? PSI, ¿cierto? 8.500 PSI. Entonces, calculamos el esfuerzo de corte, ¿cierto? Nos da 8.500 PSI. ¿Qué más tenemos? Ahí tenemos la fórmula del largo de la chaveta, ¿no es cierto?, que tenemos el diámetro. Sabemos que vale 2 pulgadas y tenemos W, que es el ancho. ¿Ya?
Entonces, con ese diámetro que nos da el problema, nosotros vamos a la tabla, ¿no es cierto? ¿Ya? Que sería, a ver, sería, ahí está, ¿cierto? Dimensiones, ¿no es cierto? Del largo, perdón, del ancho y de la altura de la chaveta para distintos diámetros, ¿no es cierto?, en pulgadas. ¿Ya? Una recomendación, ¿no es cierto?, de acuerdo al diámetro que nosotros tenemos. Nosotros tenemos 2 pulgadas. ¿Ya? Pase nomás. Pase nomás. ¿Ya? ¿Ya? Tenemos 2 pulgadas. Entonces, acá está un 3/4. ¿Ya? Tendríamos 1/3 es 1,75, ¿no es cierto? Y 2/4 es 2,25. Entonces, acá estaría, ¿no es cierto?, el diámetro que nosotros estamos buscando. ¿Ya? Como profe, disculpe, ¿puede repetirle, por favor? ¿Ya? ¿Cuánto era el diámetro que nos daba el problema? 2 pulgadas. 2 pulgadas. Entonces, ustedes van acá, ¿no es cierto?, tamaño nominal del eje y se ubican donde está el 2. El 2 está entre medio de estos dos valores. Este 1,34 vale 1,75. Y este vale 2,25. ¿Sí? Ya. Entonces ahí entre medio de esos dos está el 2. ¿Ya? Diámetro del eje. ¿Ya? Tamaño de la curva en función del diámetro del eje. ¿Ya? Entonces está el 2 acá, ¿no es cierto? Nos dice, use valores preferibles en áreas no sombreadas. ¿Ya? Entonces, acá vamos a trabajar con Un medio. Un medio, 0,5. un medio. Entonces va a ser una chaveta de tipo cuadrada. ¿Ya? Entonces tendríamos que la altura vale 1 medio y el ancho vale 1 medio. ¿Ya? De acuerdo a la tabla. Profe, disculpe, el que no nos seguía la área Dice, se prefiere usar los valores, ¿no es cierto?, que no estén sombreados. ¿Ya? Entonces, en este caso, para diámetros más pequeños, esto sería chaveta cuadrada, y para diámetros más grandes se prefiere chavetas rectangulares. ¿Ya? Entonces, ahí sacamos el H y el W que nos da 1 medio. 1 medio ¿qué cosa? 1 medio media pulgada. Pulgada. Y con esto regresamos a nuestro problema. Ahí está. ¿Ya? Sí, acá lo leí. Tenemos el diámetro. Tenemos el W, ¿no es cierto? Y ahora nos queda reemplazar en esa ecuación que está allá. Entonces nos dice que el largo de la chaveta sería igual a 2 veces el torque, que sería 2 por 21.000. Todo eso dividido en el esfuerzo de corte, y calculamos la carrerita, 8.500. ¿Ya? Por el diámetro, que vale 2, por el ancho, que vale 1 medio. ¿Ya? Esto nos va a quedar en pulgadas. ¿Ya? Profe, pero ahí está el libro pulgada, no importa. ¿Cuál está el libra pulgada? Se te va con el PSI de abajo. Este está también en libras. Este está en PSI. Son en libras sobre pulgada al cuadrado. ¿Ya? Ahí se te va con esto. Entonces, esto te va a quedar en pulgadas. ¿Ya? Entonces tú vas a la calculadora. Tienes 42 dividido en 8500 por 2 por 0,5. Y me da 4,94. ¿Ya? 4,94 pulgadas. ¿Ya? Entonces, la chaveta sería, ¿no es cierto?, de largo 4,94 pulgadas, de sección cuadrada, de altura y
ancho de media pulgada, ¿ya? Pero tenemos un problema, tenemos la limitante, ¿no es cierto? La longitud máxima de cubo, ¿no es cierto? Del espesor del engranaje, ¿no es cierto? Es de 4 pulgadas, ¿ya? Tenemos esa limitante ahí, ¿ya? La longitud de cubo del engranaje es de máximo 4 pulgadas, y esto es 4,94 pulgadas. Entonces, ¿qué pasa al otro material también? Pasamos entonces, tal como dice con el compañero, ¿no es De cierto? mayor. A otro material, ¿ya? En este caso, no, tendríamos que, nos dice el ejercicio, si el material no es satisfactorio, tenemos que usar un material de mayor resistencia. ¿Profe? ¿Ya? ¿Cuál? 2500. El 2 del diámetro. Todo el diámetro. El Buch, 2 pulgadas. 2 pulgadas, y el de arriba, el 2 arriba de la función. ¿Ya? Es la constante de forma. Entonces, como no podemos modificar las dimensiones del engranaje, ¿no es cierto? Tenemos que cambiar el material. ¿Ya? Entonces, retrocedemos a la tablita, ¿ya? Habíamos trabajado con una 0,10,20 estirado en frío, ¿ya? Vamos a seguir, ¿no es cierto?, de la misma línea, estirado en frío, pero ahora vamos a tomar un 10,40. ¿Ya? Profe, ¿la prueba se puso en esta tablita? Sí, usted ya tiene que traer, ¿ya? Un 10,40, que tiene, ¿no es cierto?, un SI, lo voy a anotar por acá, un SI de 71.000 PSI. Porque el 1020. Porque el 1020 es más. Estábamos trabajando, Mayor que la ranura. ¿ya? Otro material. Es muy bajo, ¿ya? Nos dio que la longitud era 4,94, nosotros teníamos en el problema la limitante de 4, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que seleccionar otro material. Vamos a seguir en la línea, ¿no es cierto?, estirado en frío, pero vamos a pasar a una 0,1040, ¿no es cierto?, que nos ofrece un límite de influencia más alto, ¿ya? ¿No? Entonces, ahora lo vamos a intentar con este nuevo límite de influencia, 71.000 PSI, ¿ya? KCI son 71.000 PSI, ¿ya? Vamos a ir acá. Ahí está, ¿ya? Entonces, vamos a calcular nuevamente, ¿no es cierto?, el esfuerzo de corte, pero ahora con 71.000. 0,5 por 71.000. ¿De dónde sacó el 71.000? De la tabla. De la tabla de Y que te corre siempre, William. ¿ya? Dividido en 3. ¿Ya? 11.833 PSI. ¿Ya? 11.833 PSI. ¿Ya? Entonces, ahora hacemos el mismo cálculo que acá, ¿no es cierto? Pero considerando este nuevo esfuerzo de corte, ¿ya? Que va a ser un poquito mayor porque el límite de influencia de material era un poquito mayor, ¿ya? Entonces, tendríamos esta nueva longitud, ¿ya? ¿Qué sería, no es cierto? Vamos a ponerle una longitud 2, ¿ya? Para diferenciar. Sería, ¿no es cierto?, 2, lo de aquí, eso no va a cambiar, ¿ya? Dividido, esto por 11.833 por 2 por un medio. ¿Ya? ¿Sí? Sí, pues ahí dice. Y la longitud de ese cubo es de 4 pulgadas. Sí, es un medio. El ancho eso no cambia. Lo que cambia es el material. 3,54 pulgadas. Fíjate, digamos el día viernes, ¿ya? Fíjate que ahora sí estamos dentro, ¿no es cierto?, de las condiciones que nos da el problema, ¿ya? Ahora estamos dentro de las condiciones que nos da el problema. Está la longitud del cubo, ¿no es cierto?,
4 pulgadas, la longitud calculada nos dio 3.54 pulgadas. Entonces, aquí viene, ¿no es cierto?, qué valor vamos nosotros a darle, ¿no es cierto?, de medida exacta a la longitud del chaveté, ¿ya? Tiene que ser un valor mayor a 3.54 y un valor a la vez menor a 4 pulgadas, ¿ya? Entonces, el autor se mueve en fracción de 0.25 pulgadas, ¿ya? En el fondo, ¿no es cierto? O lo otro, ¿ya? Puede ser, ¿no es cierto?, aproximar el 3.54 a 3.6, ¿ya? Y de ahí, ¿no es cierto?, sacar un promedio estimado entre esos dos valores, ¿ya? ¿Este entra en la prueba o no? Sí, voy a entrar uno de estos, ¿ya? Aquí tendríamos dos alternativas entonces: movernos en escalas de 0.25 o sacar un promedio, ¿ya? En este caso, el autor, ¿no es cierto?, nos recomienda, ¿no es cierto?, una longitud de chaveta de 3.75 pulgadas, ¿ya? Un valor justo ahí más o menos, digamos, al medio del 3.54 y del 4 pulgadas, ¿ya? Sabemos que tiene que ser, no puede medir, ¿no es cierto?, la longitud de la chaveta, no puede medir 4 pulgadas, tenemos que darle un margen, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hizo ahí? ¿Ya? No entendí. Puede ser un promedio, ¿ya? Entre Entre 3.9 y 3.6. Ah, ya, El autor, ¿no es cierto?, lo recomienda así, ¿ya? También una respuesta válida sería, ¿no es cierto?, valores mayores a 3.54 pulgadas hasta 3.9 pulgadas. También yo le aceptaría una respuesta de ese tipo. Ah, ¿Ya? ya. Valores mayores a 3.54 pulgadas hasta 3.9 pulgadas. No vamos a tomar el 4 exacto porque nosotros vamos ahí a dejar un pequeño juego, ¿no es cierto? Como todos los materiales que van montados, ¿no es cierto? Tenemos que dejar una pequeña tolerancia, un pequeño juego, ¿ya? 3,9, ¿ya? O lo otro puede ser, ¿no es cierto?, un promedio entre 3.6 y 3.9, ¿ya? Una tolerancia. Claro, 3.9 es una pequeña tolerancia que nosotros le vamos a dar al material para evitar que la pieza sea introducida por fricción, ¿no es cierto? O en caso de que haya alteraciones de temperatura, ¿no es cierto?, esta pieza presente, ¿no es cierto?, dilataciones, ¿ya? Dilataciones térmicas que nos puedan resultar montar la pieza dentro del cavité, ¿ya? Entonces acá, ¿no es cierto, muchachos? Una respuesta válida sería, se recomiendan valores entre 3.6 a 3.9 pulgadas, la longitud del chavete. 3.6 a 3.9 pulgadas, una altura de ancho de media pulgada, es decir, va a ser un chavetero cuadrado, y además el material a trabajar va a ser un acero 10-40. ¿Ya? Perdón, no, 10-40. 10-40. Estirado. ¿Ya? Entonces ahí debería ser esa la respuesta completa. Se recomienda longitud de la chaveta entre 3.6 a 3.9 pulgadas, ¿ya?, de base cuadrada, de altura y ancho de media pulgada y de material 10-40, 10-40. ¿Ya? Ah, o sea, todos los datos que sacamos en palabras. Exactamente. ¿Ya? Entonces, esa sería la respuesta a este ejercicio, muchachos. Recuerden que estos ejercicios no están hechos, ¿ya? ¿Solo entrar cabeza para poder escribirlo? ¿Solo entrar cabeza para escribirlo? ¿Qué tiene una batería? Profe, la fórmula de geometría del grande está más atrás. Sí.
¿Ya? Ahí está la respuesta del libro, muchachos. ¿Ya? Ese libro lo incluía todo lo que sea engranaje para adelante. No, pero está ahí exactamente. Engranaje de diente recto, de ahí en adelante. ¿Ya? Ahí está la respuesta, muchachos. ¿Ya? Acá el autor le da un valor exacto. ¿Ya? Yo también acepto que en la prueba ustedes me digan de 3.6 a 3.9, no hay problema. Que me den ese rango. ¿Ya? Y le pongo 3.8. Está dentro del rango. ¿Dónde está la respuesta? Pero eso es para la aproximación de decimales, No, Saúl, promedio entre 3.6 y 3.9. ¿Ya? Pero también me puede dar el rango, ¿ya? No hay problema. ¿Ya? Entonces, eso sería, ¿no es cierto?, en relación a chaveta, muchachos. ¿Ya? Recuerden que yo todo lo saco de acá, capítulo 10, de acá en adelante, bueno, capítulo 9. Capítulo 9. El 9 hacia la Sí, capítulo 8. Esta es la prueba que se nos tiene. No, pero no son todas las materias son los primeros ejercicios nomás, ¿ya? El 8 entonces, el primero. Mira, fíjate, acá vamos a hacer más todos los ejemplos que sean parecidos, calcados a lo que yo he hecho en clase. Eso van a hacer, no se calienten la cabeza. Ya no se vale. Puta que ese día tenemos mecánica fría, una puta que entre menos complicado el proceso. Oye, no, pega suave, por acá. Esta es la cámara. Adelante, me Bueno, no tiene dibujo, no tiene enunciado más, ya. Ustedes sacan un poquito al dibujo, ya. ¿De qué clase entra los Clase 6, clase 6. Lo que diga unidad 2. Unidad 2 es la prueba 2. Unidad 1 es la prueba 1. Y al lado clase 5, unidad 2. Si unidad 2 es para la prueba de ahora. Ya, profe. Gracias, profe, porque a usted le pregunté. Gracias. Profe, al final la prueba va a ser el viernes. El viernes más, sí. Vamos a llevar a los compañeros para vender la fecha. Veamos, muchachos, entonces pongamos atención a este ejercicio, ¿ya? Aquí vamos a ir repasando un poquito algunos que hemos visto que hemos dejado ahí en el tintero, ¿no es cierto? Esto fue de los primeros que hicimos, ¿ya? Fíjate que tenemos ahí, ¿no es cierto?, un mecanismo de engranaje, ¿no es cierto?, donde la entrada en el eje 1, ¿no es cierto?, es de 1800 RPM en sentido antihorario. Y nos pide calcular la velocidad de salida, ¿no es cierto?, y el giro que está efectuando este engranaje. Entonces, fíjate, tenemos un engranaje A de 20 dientes, un engranaje B que va a ser un poquito más grande, de 60 dientes, un engranaje C que está en el mismo eje de B, que va a ser de 15 dientes, y un engranaje D que va a ser de 60 dientes. Entonces, sabemos que a la entrada, ¿no es cierto?, el eje 1 está recibiendo 1800 RPM. Nos pide la salida, ¿no es cierto?, en el eje 3. ¿Ya? Entonces, primero vamos a trabajar con el par AB y después con el par CD. ¿Ya? Entonces, fíjate, tenemos A, vamos a buscar acá un poquito más grande, ¿no es cierto? Tenemos A y tenemos B. ¿Ya? ¿Qué va a pasar de A a B? Primero. ¿Qué hace ese conjunto AB de engranajes? Disminuye, ¿no es cierto? Van a disminuir las RPM. ¿Sí? Sí. Van a disminuir las RPM. Ya lo tenemos claro. Nos dice que el engranaje A está girando en sentido
sentido Antihorario. Antihorario va hacia allá, ¿no es cierto? Entonces, el engranaje B debería ir en sentido horario. ¿Ya? Y ahora vamos a aplicar la relación de velocidad, ¿no es cierto? O relación de transmisión. Tenemos que I sería igual al número de dientes. ¿Qué número de dientes? El más grande. Siempre va a ser el más grande. Dividido el más chico. Y las RPM, ¿no es cierto? ¿Qué RPM? La 1800. de los 1800, ¿no es cierto? Dividido las RPM en B. ¿Ya? Siempre va a ser, ¿no es cierto? El mayor dividido en el menor. ¿Ya? Si ustedes hacen eso, ahí sale todo mal. La RPM en B. Profe, pero ¿por qué ahí en el lado puso que horario y en el B antihorario? Ah, sale. En sentido de giros. Que abajo la En imagen sentido de la, giros sale. el que La la imagen imagen sale aparece al la- revés, por eso lo confunde Lo uno. que pasa es que la A aparece como horario. Sí, porque El la A horario. En el dibujo. El dibujo. El dibujo. dibujo. La flecha del A está en horario. Claro, y el más. Ah, ya. Me faltó cambiarle la flecha. Ya, para la casa, pues. Pero hágalo con el pulmón, pues, para que. No, está bien. Está bien acá. Claro, y le cambié los datos del problema, pero se me fue cambiarle. Hoy, bueno, debería haber sacado esta parte más. Claro. No voy a sacar esa parte. No voy a sacar Ahí, esa ¿verdad? parte. Pero una X no. Esto no es, ¿ya? ¿Ya? Entonces, 60 dividido en 20, ¿cuánto es? 3. 3, ¿no es cierto? Se despeja, pasa multiplicando, entonces pasa dividiendo, ¿no es cierto? Tenemos R en B ser igual a 1008 dividido en 3, eso serían 600 RP. 600, sí. ¿Ya? Entonces, ahora tenemos en B, ¿no es cierto?, las RPM 600. Nos vamos ahora al juego CD. ¿Ya? CD aumenta la RPM. No baja. No, digo, ahí, porque. Ah, baja. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles serían las RPM en C? Las mismas que en B, ¿no es cierto? Comparten el mismo eje. ¿Sí? Y el mismo sentido de giro. ¿Sí? Está montado en el mismo eje. ¿Ya? Entonces, tendríamos primero lo mismo. No, eso de 15. ¿Cuál sería? 60, 15 es igual a las RPM en 600. C, ¿no es cierto? Serían las 600 Dividido en RPM. dividido en RPM en D. ¿Ya? Ahora voy a hacer acá, voy a cambiar ahí. Voy a cambiar ahí. Ya. Vamos a poner, este es C y este es D. C está girando en sentido. Espera, ¿B qué está girando? ¿Horario? Horario. El B. Sí, no, porque está lo contrario. Ya, este está en horario, entonces D debe ser sentido antihorario. ¿Ya? ¿Y cuánto debería darnos la RPM en D? 15 por 600 dividido en 60, eso da 150 RPM. 150 puntos. Sí, profesor. 150 RPM, ¿en qué cosa en sentido? Antihorario, profe. Antihorario. ¿Ya? Ahí, eso todo es. Ahí ya llegamos, porque D es 150 RPM en sentido antihorario. Hay que poner ese. No, pero el D no es horario, sí, profesor. El D es horario. Pero si no es que ver El antihorario. Ya, hombre. El antihorario. Sí, el B horario. El B horario y el otro. El C horario. Están en el mismo eje. Sí, pues el de antihorario. No, antihorario está bien. Antihorario. Sí, sí. Ya, Tiene que ser. haciendo
lapicero, Pero si quieres escribir como nada, la RPM esa sería 150 y el sentido anti. ¿Eso no te escucha? Ya se RPM 3. Sí, pero no tenéis que ver la cuestión. No sé cómo está esto que hemos hecho. Está fácil. Hicimos las primeras clases, ¿cierto? Después lo otro que hicimos fue con la tablita, con las fórmulas. La forma. ¿Sí? Uno que para el cumpleaños hicimos. Aquí lo tengo. Entonces, vamos a... ¿Cuándo jugamos? Para que todos tengamos una memoria así. ¿Dónde? ¿Un reloj? Ejercicio, ¿ya? De engranaje helicoidal. ¿Ya? Veamos el último ejercicio, ya con este nos vamos a engranaje ¿No sabes que entonces hay ejercicios? No, falta las tablas. La bandera de chavita. Pues te falta la tabla de los diámetros, la chaveta, la de diferencia, te falta la fórmula de engranaje helicoidal. Bien. ¿Nadie te preguntó? Ya, pongamos atención, por favor. Veamos acá este último ejercicio, ya, de engranaje helicoidal. ¿Ya? Entonces, nos dice que hay el engranaje helicoidal, paso diametral normal 12. Eso en pulgadas. ¿Ya? Ángulo de presión normal 20, 48 dientes, ancho de cara 1,5 pulgadas, ángulo de hélice 45 grados. Y calcule, ¿no es cierto?, paso circular normal, paso diametral y ángulo de presión transversal. ¿Ya? Ojo, que este no lo hemos hecho, ¿ya? Pongamos atención, muchachos, ¿ya? Para que se pueda apreciar. No es difícil, ya solamente ya sobre el formulario igual que lo que hicimos la otra vez, ¿ya? Entonces, voy a anotar acá yo los datos mientras. Paso diametral normal igual a 12. ¿Ya? Tenemos el ángulo de presión normal. Yo lo voy a escribir con todos los prefijos, ¿ya? Ángulo de presión normal igual a 20 grados. Z, 48 dientes. Ancho de la cara, 1,5 pulgadas. ¿Ya? 48. Ángulo de 48 dientes. ¿Sí? Ángulo de hélice, 45 grados. Y no tenemos ningún dato más. Nos están pidiendo el paso circular. Vamos a anotar acá, paso circular. Nos están pidiendo el paso circular normal. Nos están pidiendo el paso diametral. ¿Ya? Y nos están pidiendo el ángulo de presión transversal. ¿Ya? Ojo, yo le estoy sacando para ir, ¿cómo se llama? Guiando, ¿ya? No sé si exactamente el autor recomendaba que parece que venía la tema, ¿ya? Pero para ir anotando todos los datos, no perderme, ¿ya? ¿Qué dice al final? El que tiene interrogación. Calcule el paso circular normal, paso diametral y ángulo de presión transversal, ¿ya? Paso circular SM, circular normal, paso diametral y ángulo de presión transversal, ¿ya? Esto no está viendo el problema. Datos, tenemos el paso diametral normal, tenemos el ángulo de presión normal, tenemos el número de dientes, tenemos el ancho, 1,5 pulgadas, y tenemos el ángulo de hélice.
W. W es el ancho. Entonces, un engranaje helicoidal tiene paso diametral normal de 12, ángulo de lesión de 30 grados, 48 vientos, ancho 1,5, ángulo de hélice 45 grados. Nos pide paso circular normal, paso diametral y ángulo de presión transversal. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ir al fuerte formulario que tienen que elaborar ustedes, muchachos, de la clase de engranajes helicoidales. ¿Ya? Ahí está, ya ahí está, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí está lo que estábamos buscando. Paso circular. Este le había dicho que era, este de acá, paso circular normal, y este de acá le había dicho que era el paso circular. ¿Ya? Con este también le había dicho que era el paso circular. ¿Ya? Lo último que dicen, P. Ángulo de presión transversal. El paso diametral. ¿Ya? Entonces, ¿ya? ¿Qué podemos hacer? El paso circular. Paso circular es igual a pi por el diámetro de paso, no lo tenemos. Pasemos a la otra fórmula. Paso circular normal. Paso circular normal. No tenemos el paso circular todavía. Pasemos al otro. Tenemos el paso diametral normal, lo tenemos 12. Acá podemos sacar un dato, ¿cierto? Porque el coseno de phi, el ángulo de hélice es 45 grados. ¿Ya? Entonces acá podemos sacar un dato. Paso diametral normal, ¿no es cierto? O ND, recuerden que como está en inglés sale al revés, sería paso diametral sobre el coseno del ángulo de hélice que era 45 grados. Entonces acá podemos despejar paso diametral normal, lo tenemos, nos da el problema 12. ¿Ya? Entonces acá podemos despejar el paso diametral. ¿Ya? Paso diametral va a ser igual, ¿no es cierto?, a 12 por coseno de 45. Paso, tenemos el paso diametral normal que vale 12. 16,97. 16. No, 8.48. No, porque el coseno va de 0 a 1. 8.48. A él. El coseno va de 0 a 1. Ah, 8.48. Entonces, el paso diametral, ojo ahí con la calculadora, muchachos, ya, porque hay que calcular ¿cuánto te da Soliti? ya, 8,48 pulgadas. ¿Cuánto te da Soliti? Ya, Hay que lo dividir. Pedacito. Sí, ¿y qué ahí sale por ahí sale dividido? Ahí sale dividido. Ah, no, porque el paso diametral normal es 12, pues, ese es el dato del problema. Ah, El ya. 12, el coseno pasa, Ah, ya. Ahí está, como. porque estamos sacando el paso diametral. El paso diametral normal lo tenemos 12. Sería 12 por coseno de 45. ¿Ya? Entonces ahí sacamos el paso diametral. ¿Ya? Entonces ese está listo. ¿Ya? Entonces, del paso diametral podemos obtener el diámetro de paso, no lo están pidiendo, pero lo puedo pedir. Ahí ustedes tienen el número de dientes, ¿no es cierto? Podrían sacarlo. El diámetro de paso, ¿ya? También lo puedo pedir en la prueba. ¿Cuál problema? El diámetro de paso, por ejemplo. No lo pedí ahora, pero puede pedir en la prueba. Lo va a leer a la verdad. No lo pilla. Sacamos ¿Qué más podemos hacer? Ahora vamos a hacer ese. ¿Tenemos el paso diametral? Sí. Fíjate que acá tenemos una relación. Dice que el paso diametral por el paso circular, ojo ahí es el paso circular, este paso circular. Paso diametral por el paso circular es igual a pi. Entonces, podríamos decir que el paso circular es igual a pi dividido en paso diametral. ¿Ya? De acá, Tenemos el ¿ya? Porque nos dice que el paso diametral
paso circular es igual a pi. ¿Ya? Fíjense que el autor no le pone, yo no le pone la C, yo le puse la C para que ustedes se guiaran. Es paso circular, ya, pero el autor no lo pone. ¿Y usted la pone en la mano? Claro, no, y tú lo puedes traer así, y de verdad, un radio puede estar a otro. Por eso 0,37. 0,37 pulgadas. ¿Un decimal más? 0, 4. Ahí estamos. De acuerdo, cuando son números chiquititos, tenemos que usar, ¿no es cierto?, una buena cantidad de decimales. 0.37 pulgadas. Entonces tenemos el paso circular. ¿Ya? ¿Qué más podríamos sacar? Estamos ya adentrándonos, ¿no es cierto? Tenemos paso circular normal. El paso diametral 8,48. Paso circular normal. ¿Sí? Porque ya tenemos el paso circular. ¿Ya? Entonces, el paso circular normal, ¿no es cierto? O P sub n sería igual a el paso circular que era 0,370. 0,370 por Coseno de 45 coseno de grados. 45. ¿Ya? ¿Cuánto le da ese muchacho? Ojo, tiene que estar en grados. Estamos sacando el paso circular normal. ¿Ya? Sería paso circular 0,26. 0,26. 16. ¿A cómo le digo eso? Paso diametral normal. Ya te entregaron el paso diametral normal. Pero lo que no tenía paso diametral. No, pues es paso circular normal. Tú tienes ese dato. Acá tenemos otro. Acá se lo apunto. ¿Ya? Ahora saca el paso circular. Paso circular normal. Profe, ¿no es lo mismo el paso circular con el paso circular normal? Entendí. Ya entendí. Hagamos recién. Paso circular normal. Es N. Este de acá. Y este es el paso circular. ¿Ya? 0.2616. ¿Ya? Ahí voy a calcular si me da eso. Hay que verificar con eso. Engranaje equilátero. Y los 0,70 pulgadas. 0,70 pulgadas. Y dividido por PD. PD es el 8,8. Por su punto 48. ¿No me terminamos? ¿Para la casa? Estaba buscando Hagamos un equipo y jugamos otro. yo voy a buscar las cosas también. Profe, ¿sí? Hay una consulta. El paso circular es normal. Ya. ¿Sería? Es paso circular
circular por el coseno de 45 grados. Por el coseno del ángulo de pero ahí se come la cero. Y esa de abajo, la Claro. abajo ¿qué? claro. El autor le pone para circular normal, le pone PSN. Claro, yo les dije no sé por eso y le dije que debía escribir todos los índices, ya, para guiar. El autor acá no es esto, omite esto, acá le pone PSN de paso circular normal, ¿ya? No está mal. ¿Y cómo saca el diámetro? No, este no es el diámetro, este es el ángulo de presión transversal. Ángulo de presión transversal. ¿Ya? ¿Qué sale acá? ¿Cuál es la fórmula de eso? Ahí está, ahí está. El ángulo de presión transversal es este de acá. ¿Ya? Este lo tenemos en 45 y el ángulo de presión normal está dando el problema 20. Entonces lo que tenemos que despejar acá sería tangente de dice T es igual a tangente de 20 grados dividido en coseno de 45 grados. ¿Puedes explicar lo que hizo, por favor? Acá estamos sacando el ángulo de presión transversal. ¿Ya? Lo está pidiendo el problema. Este de acá. ¿Cómo lo hacemos? Este va a pasar dividiendo, ¿no es cierto? El ángulo de presión normal, dado el problema, vale 20 grados. El ángulo de X vale 45 grados. ¿Ya? No lo. Ahora, ¿cómo hacemos para sacar el ángulo de presión transversal. El ángulo es de 0,45. Ángulo de presión transversal. Ya. Lo que pasa es que si pongo el enunciado del problema, pongo la fórmula. Ángulo de. De presión transversal. O sea, este de acá. ¿Ya? Recuerden que yo les dije que quería poner todos los No, suyos allá. eso da 0,51. 0,51. ¿Y el arco tangente cuánto da? ¿Cómo eso? Porque esto, tú tienes que sacar el ángulo. Ya, 0,51 de esa 27, ¿Cómo es eso? con el arco tangente. Ah, sí, 27,02 grados, a ver. Sí, me da. No, 27,02 igual me da. ya. Bueno, aquí cortamos algunos decimales. Ya, 27 grados, sí, ya. Espérame. Tienen que hacerse bien estructurado, entonces recién los muchachos, ¿no es cierto? Y ustedes escribirlo en el Excel, ¿no es cierto? Paso circular normal, ponerlo todo bien hecho sus cuentas, ¿ya? Una tabla No, que de Ay, Luciano, ¿cómo sacaste ese? Luciano, ¿cómo sacaste ese? ¿En serio? Oye, ahí te cambia todo el final. Oye, tienen ustedes los ejercicios, tienen la respuesta, muchachos, para que vayan ahí por práctica. ¿Ya? Está todo en el libro, yo todo lo saco del libro. ¿Ya? Y en el libro está la respuesta, no miente. ¿Ya? cuando tú
no Ah, más bueno. ceros. Pero no, porque cero. estaban decimales. Yo le dije que estaban decimales. No, porque no puedo llegar a ese número decimal y después meterlo al chip tangente, pues, hermano. El coseno siempre va a ser el ángulo de la gente. El ángulo de la Ojo con los decimales, muchachos, por eso de ahí le. ¡Ah, compañero! ¿Qué fue? ¡Ah! Muchachos. Sí. Es que estaba viendo el problema del ángulo de presión transversal. ¿Ya? De 17,2. No se le vuelve a ver por qué cómo colocarlo. Este sería capítulo 8. ¿Ya? Para que se Para que le vayan viendo. Ahí está. Problema 42. ¿Ya? ¿Cuándo? Ahora sí, los resultados son los mismos. Acá, eso sí que el programa vería más cosas. ¿Ya? Sí, porque tenemos una. Tiene que ver que tenemos 45 minutos de no, 20. Entonces, como el programa yo la forma especial, porque era más cómodo. ¿Tres ejercicios? Y el otro era 0. ¿Cuántos ejercicios va a hacer? 0,4. 0,4. Conté porque se lo sabe. Uno tiene que analizar. Estaría bueno. Creo que alcanzar a hacer antes de las Entonces lo vamos a dejar acá. Ya. Lista. La lista, profe. Todos presentes.